nombre es Adriana de la Cruz y voy a exponer mis puntos resueltos del parcial. El primer punto nos dice que tenemos que encontrar la solución de la ecuación diferencial, que nos da la siguiente: y menos x por y' igual a por 1 más x al cuadrado por y'. Nos dice que a va a ser un valor, una constante, un valor cualquiera. Entonces, lo primero que yo hago para resolver este ejercicio es aplicar el método de separación de variables. Entonces, lo primero que yo hice fue aquí hacer distributiva a la A, repartirla término a término, que nos da lo siguiente. Después de eso, paso esta A que está sumando al otro lado a restar para pasar este término que tiene y' al otro lado con un término que también tiene y' para poder sacar factor común, y luego ese y' convertirlo a la notación antigua, que sería dy sobre dx. Después de esto voy a pasar a multiplicar el dx y el dy queda de este mismo lado multiplicando. Y lo que hago aquí es separar ya las variables, que serían las x con las x y las y con las y. Entonces nos quedaría este término que es y menos a pasa a multiplicar a dy, y el término x al cuadrado a más x pasa a dividir al otro lado. Luego de eso aplico la integral a los dos lados y resuelvo la integral, porque voy a resolver el valor de la integral que a me valga igual a 1 para que sea como más fácil resolverla. Entonces le doy un valor a a, que sería a igual a 1. Entonces a por x me va a dar 1 más x, que es 1 porque saqué factor común a x, porque esta x al cuadrado por a más x se tiene factor común x, entonces lo saco factor común y me queda como resultado esta integral, que sería integral de 1 sobre x por x más 1 de x. Al mirar esta integral, noto que lo puedo resolver por el método de fracciones parciales. Entonces hago ese método, lo aplico correctamente, que sería un punto crítico, x igual a menos 1, reemplazo para encontrar el valor de a y b, y un punto crítico de x igual a 0 para encontrar el valor de b. Después reemplazo, a me daba menos 1 y b me va a dar 1. Entonces estas integrales ya son más fácil encontrarlas. Entonces, para encontrar las integrales, como me queda negativo, la saco el negativo como constante, y para esta primera integral aplico cambio de variable o sustitución, y pongo que u va a ser x más 1 y du va a ser 1 de x. Entonces aplico ese método y ya me quedaría que la solución de esta integral es el menos logaritmo natural de u. Y reemplazando u me queda el menos logaritmo natural de x más 1. La integral de arriba ya pues es fácil porque ya sé que 1 sobre x me va a dar el logaritmo natural de x. Entonces la solución de estas dos integrales son logaritmo de x menos logaritmo natural de x más 1. Y la solución sería la siguiente: logaritmo de x menos logaritmo de ax, ya la coloco porque la a no la puedo olvidar, ax más 1 más la constante igual al logaritmo de y más a. ¿Por qué el logaritmo de y más a? Porque es la solución de esta integral, la integral de y sobre y menos a, que sería el mismo procedimiento que hice anteriormente, el cambio de variable. Entonces aplico del método de sustitución y me va a dar que la solución de esa integral va a ser el logaritmo de y menos a. Entonces, como en la respuesta teníamos que darla simplificada, aplico el inverso del logaritmo, que es la función exponencial. Entonces aquí tengo la exponencial de la constante por la exponencial del logaritmo natural por menos logaritmo natural de ax más 1. Al tener esto, puedo cancelar el logaritmo natural con la función exponencial, pero al mirar que la propiedad de la función exponencial me dice que cuando es un menos logaritmo,
quiere decir que al cancelar la exponencial con el logaritmo, ese término me va a bajar abajo positivo. El término que está en valor absoluto de ax más 1 me quedaría menos ax más 1. Entonces, yo lo bajo, dice que lo podemos bajar a dividir y nos pasaría positivo. Entonces, cancelo. ¿Por qué se están multiplicando los exponenciales? Porque es una propiedad. Dice que si se están multiplicando, se van a sumar sus exponentes. Entonces va a ser lo mismo que tengo acá arriba. Pero tenemos un Euler elevado a la constante. La constante va a ser un valor cualquiera. ¿Eso qué quiere decir? Como es la función exponencial, nos va a dar una constante, un valor numérico. Entonces, por eso baja como constante y como logaritmo con el exponencial se cancelan, nos quedaría la x. Vamos a cancelar el logaritmo con el exponencial y me va a quedar y menos a, porque el logaritmo natural está positivo. Paso la a que está restando a sumar y me queda que y es igual a cx sobre ax más 1 más a. En el tercer punto también nos pide encontrar la solución de la ecuación diferencial, que sería x al cuadrado, la derivada de y con respecto a x, igual a y menos x por y. Lo primero que hice fue, voy a aplicar el mismo método que el anterior punto, el método de separación de variables. Y lo primero que hice fue sacar factor común a y de este término, que sería y factor común de 1 menos x. El de acá me va a quedar igual. Lo que hago aquí es pasar de x que está dividiendo a multiplicar y el x al cuadrado que está multiplicando a dividir y y que está multiplicando a dividir al otro lado. ¿Qué me quedaría? 1 sobre y de y igual a 1 menos x, x al cuadrado de x. Después, como ya tengo separadas las variables x en un lado y y en el otro, aplico la integral. Puedo observar que la integral del lado izquierdo tiene una solución inmediata que sería su logaritmo natural. Y esta integral de 1 menos x sobre x al cuadrado, lo que voy a hacer es repartir el denominador y sacar dos integrales, o sea, hacer una resta. Quedaría la integral primera 1 sobre x al cuadrado de x menos x sobre x al cuadrado de x. Se cancelan de la integral x sobre x al cuadrado, se me va a cancelar la x, se van a cancelar una x y me queda 1 sobre x. Y en la integral de 1 sobre x al cuadrado puedo subir ese x al cuadrado como x a la menos 2. Y esas integrales ya son muy fáciles de resolver. La primera, como ya lo había dicho, pues es el logaritmo natural de y. X menos 2, pues es una integral muy sencilla, que me quedaría menos 1 sobre x, porque sería menos 2x elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Entonces la solución nos da menos 1 sobre x, menos la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo natural de x, más la constante c. En este problema nos están dando un PBI que nos dice que y va a ser igual a menos 1, y va a ser igual a menos 1 cuando x vale menos 1. Entonces vamos a reemplazar los valores de y de x. ¿Por qué pongo los valores positivos dentro de los logaritmos? Porque están dentro de un valor absoluto, entonces dentro del valor absoluto siempre van a dar valores positivos. El logaritmo de 1 es 0, entonces me queda que es menos 1 sobre menos 1 me va a dar 1. Y al despejar la constante me va a quedar que la constante es igual a menos 1. Luego de esto, lo que yo hago en esta parte es reemplazar en la solución de la ecuación diferencial que nos había dado, reemplazar el valor de la constante, volver a aplicar el inverso del logaritmo natural, que sería la función exponencial, y en este primer término cancelo el exponencial con el logaritmo natural. En el segundo término reparto, por lo que había dicho anteriormente, que la función exponencial cuando se está multiplicando, se van a sumar sus exponentes. Y aplico lo mismo, que lo de la función exponencial, cuando está negativa, va a bajar
como se cancela, va a bajar, me quedaría menos el valor absoluto de x y ese término me va a bajar positivo. ¿Por qué? Porque la función exponencial me dice cuando está un logaritmo, o sea, menos logaritmo de x, va a bajar al denominador positivo. Lo que hago aquí es, como Euler me queda menos 1 sobre x, y lo que dije anteriormente, que se pueden, como tienen la misma base, se van a sumar sus exponentes, y eso es lo que me queda aquí. Euler y, pues como se cancela, me queda y igual a Euler menos 1 sobre x menos 1. Y aquí podemos sacar al factor común al menos, y me quedaría menos factor común de 1 sobre x más 1 sobre x. Para este punto cuarto, nos dice que tenemos que verificar si esta solución es la verdadera solución de esta ecuación diferencial. Entonces lo que hacemos, lo que primero hago es derivar y para ver si es verdaderamente, para poder reemplazar en la ecuación diferencial y ver si nos da solución, nos da una igualdad verdadera. Entonces, la derivada de 5 tangente, 5 por tangente de 5x va a ser bajo la constante que es 5 y derivo la función. Pero dentro de esta función hay otra función que sería 5x. Entonces derivo. La tangente de 5x sería 1 sobre el coseno de 5x. En esta parte me he olvidado de poner el 5x, pero acá abajo sí lo coloco, por la de adentro, porque va de afuera hacia adentro. Por la de adentro, que sería 5x. Lo que hago es lo siguiente. Multiplico 5 por 5, me va a dar 25, coseno al cuadrado de 5x. Esto es igual que tener 25 secante al cuadrado de 5x. Lo que hago aquí en este siguiente paso es reemplazar los valores en la ecuación diferencial. Dice que la ecuación diferencial es y' igual a 25 más y al cuadrado. Y' ya lo tengo, que es la derivada de y de la función que nos están dando aquí, que me da 25 sobre coseno al cuadrado de 5x. Igual a 25 más y al cuadrado, y y es igual a 5 tangente de 5x al cuadrado. Lo de acá me va a quedar igual. Aquí reparto el cuadrado. Y yo puedo decir que la tangente va a ser igual al seno al cuadrado por el coseno al cuadrado. La tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, como le estoy repartiendo el cuadrado, me va a quedar seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Aquí lo que hago es aplicar la suma de fracciones, que va en cruz, y los denominadores se multiplican en sí. Y sería 25 por coseno al cuadrado de 5x y 25 por el seno al cuadrado de 5x por 1 sobre el coseno al cuadrado de 5x. En esta parte podemos notar que el 25 va a ser factor común del coseno del cuadrado de 5x y el seno al cuadrado de 5x. Y al analizar esto, nos damos cuenta que esta es la identidad fundamental de la trigonometría, que dice que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces podemos decir que esto es igual a 1. Y 25 por 1 me va a dar 25. Y aquí vemos que se va a cumplir la igualdad, va a dar una igualdad verdadera. Va a estar 25 sobre coseno al cuadrado de 5x igual a 25 coseno al cuadrado de 5x. Que eso también sería igual. 1 sobre coseno al cuadrado es igual a la secante, entonces 25 por secante de 5x igual a 25 secante de 5x. Entonces podemos concluir que esta función sí es la solución de la ecuación diferencial. En el punto 5 nos pide hallar el intervalo, entonces nos dan una función y tendríamos que encontrar y. Nos dan también un PBI para poderlo reemplazar y encontrar los valores, el intervalo, para ver el intervalo de esa función. Entonces, lo primero que hago es aplico el método de separación de variables, como lo vine haciendo en los anteriores ejercicios.
que serían los términos de y en un lado y los términos de x en otro lado. Aquí lo único que hago es multiplicación en cruz y me quedan términos de y en un lado y términos de x en otro. Como ya tenemos esos términos, puedo sacar la integral. Aquí me queda la integral de 2, integral de y, puedo sacar el 2 como constante. Y acá voy a repartir la integral porque es una suma y la puedo repartir. Entonces puedo repartir la integral. Me queda integral de 2x de x más más la integral de 1 de x. Esas integrales también son muy sencillas, van a ser casi inmediatas. Entonces, la integral del primero me va a dar ya al cuadrado sobre 2, el 2 de la constante que lo sacamos como constante con el del denominador, se me van a cancelar. En la segunda integral también me va a dar lo mismo, puedo sacar ese 2 como constante y me va a dar la respuesta x al cuadrado sobre 2 y puedo cancelar los 2 más la integral de 1 que sería x más la constante. Me quedaría ya el cuadrado igual a x al cuadrado más x más c. Voy a encontrar el valor de c de la constante que me dice que cuando x vale menos 2 va a ser igual a menos 1. Reemplazo los valores y la constante me va a dar de un valor de menos 1. Para encontrar el intervalo, lo que hice fue de la función y al cuadrado, x al cuadrado más x más la constante, reemplazar la constante y dejarla y sola, no dejarla al cuadrado, sino solita. Que para dejarla sola, saco raíz a ambos lados, en la y se me va a cancelar el cuadrado con la raíz, y me va a quedar la raíz al otro lado. Analizando el intervalo, lo que hice fue tabular el valor de x en menos 1 y me va a dar una raíz negativa. Entonces se puede concluir que el menos 1 no lo va a tocar en ese intervalo porque nos da una indeterminación, una raíz negativa. Y al analizar tabulando 0, reemplazando 0, también nos va a dar una raíz negativa de menos 2. Eso sería con 0 y menos 1. Entonces el intervalo sería los de menos infinito a infinito, pero a excepción de 0 y menos 1. Sería el intervalo.